17 provincias que sí muy bien se declaraban bajo el protectorado, ¿no?, de Carlos V, del rey de Francia. Pero, por el otro lado, cada una de ellas funcionaba con cierta autonomía, dadas las circunstancias de su cultura y dadas las circunstancias de su idioma. En lo que compete a los religiosos, la situación era aún mucho más complicada, porque desde luego las jurisdicciones eclesiásticas de esas 17 provincias no concordaban con las jurisdicciones políticas. Es decir, digamos, una comunidad católica podía quedar, digamos, en Fajardo, ¿verdad?, que pertenece al distrito de Humacao, ¿no? Yo no sé muy bien eso, pero ¿verdad? A lo mejor no voy a hacer que dé un ejemplo que sea peor que el remedio, peor que la enfermedad, ¿verdad? Ahora, o Laja, que pertenece al distrito de Mayagüez, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que el sacerdote de Lajas, en ocasiones, en lugar de responder al obispo de Mayagüez, le decía, no, tú le tienes que responder al distrito de Arecibo, al obispo que está en el distrito de Arecibo. Entonces, eso como que era complejo, y a la misma vez era como acéfalo, ¿no? Porque el sacerdote que estaba en ese sector, cuando le preguntaban, pero es que yo pertenezco a este distrito, yo soy parte de este distrito, ¿por qué entonces yo no pertenezco al obispado del oeste? Decían, no, tú perteneces al obispado que está allá en Arecibo. Entonces, esto hacía que en alguna medida la situación religiosa fuera bastante inestable. Por el otro lado, muchas de las sedes de arquidiócesis, ¿no?, estaban inclusive fuera de toda la región. Era, bueno, como es el caso, digamos, de Puerto Rico, que tiene su base el monseñor de Puerto Rico, no tiene una función independiente en su tarea pastoral, le responde a Santo Domingo. Es interesante, ¿verdad?, al nuncio papal, al nuncio de Santo Domingo. Así que fíjense qué interesante, ¿no? Esto uno lo presenta a manera de modelo para que tengamos alguna idea de cómo era que se daba este fenómeno. Pues, digamos, buena parte de los Países Bajos estaban supeditados a unas regiones eclesiásticas que muy bien podían responder a otros lugares que no eran ni siquiera adyacentes a las regiones eclesiásticas o a la ciudad o al país donde esa región eclesiástica estaba. Claro, Carlos V tuvo un hijo que se llamaba Felipe y que al día de hoy los alcohólicos lo recuerdan muy bien. Pues Carlos V en el 1555 le entregó a su hijo Felipe el poder de esas 17 provincias, y desde luego él esperaba que su hijo continuara con el trabajo que Carlos V había realizado, porque fíjense que dijimos al principio que esas provincias estaban en cierta medida unidas, aunque estaba la deficiencia religiosa, por lo menos de la cuestión de los obispados y de las arquidiócesis, etcétera, y también tenían la otra dificultad, que era la dificultad del lenguaje. Pero en alguna medida Carlos V pues había logrado la unidad de esas 17 provincias, primero porque Carlos V hablaba flamenco,
Ese era, aun cuando hablaba francés, pero tenía una interacción en el happy medium, ¿no? de los franceses y de los holandeses. Por el otro lado, era bien querido, sumamente querido, por esas 17 provincias que a la sazón todas eran católicas, y desde luego Carlos V era tan católico como el Papa. Enemigo, pero enemigo del protestantismo. Lo único era que en tantas ocasiones el protestantismo le servía bien, y desde luego pues no se lo tragaba, pero lo toleraba. Ahora, ¿qué sucede? Que Felipe, su hijo, no se educó en Francia. Felipe, su hijo, se educó en España. Por lo tanto, el dominio del lenguaje que tenía era español. Desde luego, cuando su padre le entregó la corona de sus bisabuelos, los reyes católicos, en el año 1556, entonces Felipe le prestó menos atención a esas 17 provincias. No le tenía prácticamente, pues si estaba en la posición de rey de España, pues no tenía ningún tipo de interés hacia esas 17 provincias que tenían problemas de lenguaje, que tenían problemas culturales, que tenían problemas de apreciación, de índole religiosa. Así es que él no le prestaba mucha atención, por lo menos no le prestaba la atención, ni le daba la deferencia que Carlos V, su padre, por muchos años le había dado. Y esto empezó a crear resentimiento por parte de los hombres que vivían en estas 17 provincias que componían el territorio escocés. Claro, ese tipo de resentimiento empezó a hacerse cada vez mayor, porque no solamente su rey no les hacía caso, sino que constantemente su rey manifestaba ser heredero de la corona española y tener lealtad hacia la corona española, y llegó un momento en que básicamente estas 17 provincias se convirtieron como en un lugar de entrenamiento, de práctica, de cuidado, de dirección de los ejércitos españoles. Y desde luego ese sentido nacionalista que había en esas 17 provincias resistía, ¿no?, el que vinieran los españoles a imponerles reglas, a establecerle estilos de conducta y de vida, y por el otro lado tratar en alguna medida de imponerse. Claro, el pensamiento reformador ya había existido en Escocia. Por ejemplo, allí estuvo Erasmo de Rotterdam. ¿Se acuerdan de don Erasmo? Y habían estado también los hermanos de la vida común, que eran aquellos creyentes que decían que sí, es cierto que la Biblia debe leerse en latín, pero además de leerse en latín, es necesario que se traduzca a todos los idiomas, a cada vernáculo, para que la gente pueda leerla y la pueda entender. Esto era una posición que tenía la Iglesia Católica, que era una posición, bueno, prácticamente hasta antier. Fue una posición que ellos bajo ninguna circunstancia querían derogar. Había que leer en latín y había que dar la misa en latín. Y desde luego estos creyentes, Erasmo de Rotterdam y los hermanos de la vida común, ya en Escocia habían establecido la necesidad de que se pensara en esa posibilidad de que los creyentes católicos pudieran leer la Biblia en su idioma. Claro,
como ya ese proceso